Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santo Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Hoy, clase con lluvia hoy, un poco lluvia acá dentro también, pero si fuera buscar un día sin lluvia últimamente en Bogotá es casi imposible. Habíamos tomado esa parte de los hechos en la clase pasada, hablando de las invasiones de los bárbaros especialmente, de ese cambio tan importante del imperio que deja de ser imperio solamente romano, sino que cada región se hace, es tomada como posesión de un pueblo bárbaro que trabaja en la iglesia para ellos, hacia ellos era de convertirlos. Vamos a ver hoy un poco cómo la sede del imperio quedó en Constantinopla. Acá terminó siendo que el Papa en Roma era, como digamos así, una otra cabeza del imperio, pensando políticamente. Claro, el Papa es mucho más importante, pero vamos a ver hoy esa iglesia que recurre al imperio para tener auxilio y no lo consigue. Entonces recurre primeramente a los francos, ese pueblo que fue el pueblo de Clodoveo, y termina que el reino franco restablece, especialmente con Carlomagno, ese esplendor del imperio de Occidente. Después, con la muerte de Carlomagno, se pierde un poco y vuelve un poco ya con el imperio sacro romano germánico, dominado especialmente por los emperadores alemanes. Vamos a ver en los otros periodos. Yo hablaba por separado de los hechos, después de las herejías y problemas, disputas de la fe, y por fin hablaba de la historia interna de la iglesia. Pero ahora es muy difícil hablar en separado de los papas y de los emperadores, porque todo está muy mezclado. Vamos a llegar hoy a una parte muy triste de la historia de la iglesia, llamada el siglo de hierro, que fueron de papas así desastrosos, muy malos. No es que fue solo ahí que los hubo, pero fue todo un siglo de papas malos en la cabeza de la iglesia. Y vamos a hablar primero ahora un poco de la historia de los francos, para intentar entender un poco cómo llegan ellos a restablecer ese imperio romano de Occidente. No logran llegar a España, pero en gran parte Francia, Alemania, que es Suiza, Italia. Y después hablaremos un poco también de la historia de esos emperadores alemanes. Estamos hablando, para que recuerden, del periodo del año 752, y serían los bárbaros, digamos así, ya establecidos en el antiguo imperio, hasta el año 1073. Deberíamos hoy hablar del cisma de Oriente, pero no nos va a dar el tiempo, va a quedar para la clase siguiente, cuando hablemos de las herejías y de la vida interna de la iglesia. Un poco la historia de los francos. Después se dio ese territorio a llamar Francia, pero era un pueblo en particular dentro de ese mismo territorio. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablamos de Clodoveo. Eso nos dice la clase pasada, era neto de Meroveo. Por eso ese periodo de la historia se llama, esa dinastía, se llama la dinastía merovingia, por el abuelo de Clodoveo. Ese Clodoveo que fue bautizado en el año 496 y empezó a partir de ahí a conquistar territorios. Era un sicambro, si no me equivoco, la tribu de él, si no me equivoco, y empezó a expandirse por toda Francia, que es hoy Francia, Suiza. Se muere Clodoveo y el reino quedó dividido entre sus hijos.
Y esa costumbre que también va a pasar después con los otros, de dividir el reino entre los hijos, no fue buena. Hacía que el reino quedara siempre dividido por los gustos de ese hijo, quedaba con esa tendencia, los gustos del otro hijo quedaban con otra tendencia. Pero ¿qué pasó? Es que ese reino, todo lo que dejó Clodoveo, no voy a pasar todo acá el árbol genealógico de Clodoveo, no nos toca acá, pero había un personaje muy importante en la historia llamado Carlos Martel. ¿Se acuerda que yo dije que él venció cuando el Islam intentaba pasar de España hacia Europa Central? Fue él que frenó en esa famosa batalla de Poitiers en el año 732. ¿Y qué era Carlos Martel? Carlos Martel era una especie del mayordomo de la corte de los merovingios. Sería como un primer ministro de Inglaterra, digamos, alguien muy importante. Tan importante que con los hijos de Clodoveo, ese cargo terminaba siendo el que reinaba en la práctica, el que de hecho hacía las cosas del gobierno. Por eso ese periodo de los hijos de Clodoveo se llama de los reyes holgazanes, porque quien de hecho trabajaba y mandaba ahí era esa especie de mayordomo, que era Carlos Martel. Tuvo un hijo, varios, creo que 2 o 3, no sé, pero un en particular llamado Pipino, que quedó con ese mismo cargo. Ese cargo de mayordomo era hereditario también. Entonces murió Carlos Martel, queda Pipino como el mayordomo de la corte. ¿Y qué hizo él? Como era de hecho él que mandaba, él logró hacer un golpe que llamaría hoy un golpe de Estado y destronó a Childerico III, que era de la descendencia de los merovingios, y se hizo dueño del reino. Entonces ese mayordomo Carlos Martel tuvo un hijo, Pipino, y venían los reyes, digamos, de ese territorio conquistado por Clodoveo, eran de la dinastía de la estirpe merovingia, del abuelo de Clodoveo, Meroveo. Pero Pipino hizo un golpe y destronó a Childerico III. Pero él tenía que tener un reconocimiento, digamos así, oficial, y en esa época ya era necesario el Papa que garantizara la legitimidad de ese gobierno. ¿Qué hizo Pipino? Mandó una alegación al Papa Zacarías II en esa época, proponiendo la siguiente cuestión: ¿quién debía llamarse rey? ¿El que tenía la corona o el que de hecho dirigía los asuntos del reino? Claro, el Papa entendió por dónde venía la pregunta y sabía lo que significaría la respuesta. ¿Quién es el rey? ¿El que de hecho tiene la corona o el que gobierna? Porque de hecho en los francos estaba dividido eso. Los que tenían la corona no gobernaban, quien gobernaba esa especie de mayordomo, que ya fue Carlos Martel, que era ahora Pipino. Y el Papa contestó que debía ser el rey el que tenía en sus manos la potestad efectiva, es decir, el que gobernaba, no solo el que tenía la corona. Claro, esa es la respuesta claramente con Pipino. Él lo reconoció y aceptó eso y tomó el poder que ya mandaba de hecho. Y Pipino el Breve se llamó él. Y esa toma de poder no fue una guerra civil en Francia, fue una tomada de forma pacífica. Y empieza con Pipino el Breve, empieza lo que llamamos la dinastía carolingia. Se destrona el último rey, Childerico III, que va a un monasterio, después más bien el monasterio, y empieza la dinastía carolingia. Y quedó así conocida no por Carlos Martel tanto, sino por el hijo de Pipino, Carlomagno. El nuevo monarca, Pipino el Breve, recibió del legado del Papa San Bonifacio la unción real del Papa que sucedió a Zacarías, símbolo de la sacralización de su persona y su ministerio. Fue un libro como emperador, Pipino. Bien, tuvimos que hacer un pequeño cortecito para ver si nos calmaba un poco la lluvia, si no yo termino sin garganta. Entonces, ¿qué pasó? La tomada de Pipino se hizo, como decía, de forma pacífica, y ahí empezó lo que llamamos la dinastía carolingia. El mismo año de 751 muere el Papa Zacarías y le sucede Esteban II. Pero 4 meses después que
asume el papado Esteban II. Astolfo, que era rey de los longobardos, estaban más o menos al norte de Italia. Quiere invadir Roma, quiere tomar Italia para toda su corona. El Papa Esteban pide una tregua, y Astolfo le da de 4 años. ¿Y qué hace Esteban? Recurre a Constantino, si no me equivoco, Constantino V Copronio, que era en esa época el emperador, que estaba con su residencia en el oriente, en Constantinopla. Pero Constantino Copronio estaba ocupado con el problema de los iconoclastas, que es una herejía que vamos a hablar después, y no pudo venir en su socorro. Entonces Esteban aprovechó esa tregua de 4 meses, que sabía que no iba a durar, y subió, atravesó los Alpes y fue a Francia a buscar Pipino el Breve, el hijo de Carlos Martel, que ya había sido reconocido por esa respuesta de Roma del Papa Zacarías, había sido reconocido oficialmente como el verdadero emperador, por lo menos de esa parte. Dice las crónicas que cuando llega el Papa Esteban a lo que hoy llamamos Francia, Pipino sale a su encuentro, se arrodilla, toma las reyes de su caballo, reconociendo así que era el vicario de Cristo y dando su veneración también. Estando en lo que llamamos Francia, el Papa Esteban, en 754, el Papa y el rey Pipino firmaron en la abadía de San Denis una alianza de mutua amistad y apoyo, lo cual ratificaba el sumo pontífice renovando la unción de Pipino. Volvió a ungirlo como rey y también confirió a Carlomán y a Carlos, los 2 hijos de Pipino, el título de patricios romanos, que era volver a legitimar la realeza en Carolina, que ya no era ratificada, ya más melodía. En complemento de esos actos, la unción, el reconocimiento del patriciado de los hijos de Pipino, en abril de 754, en Quiercio o Cariciaco, el rey Pipino hizo promesa jurada al Papa de reconquistar los territorios conquistados por los longobardos y devolverles al Santo Padre. La promesa se cumplió 2 años después. Esteban vuelve a Roma. En 756, Pipino sitió al rey lombardo Astolfo en Pavía y obligó a restituir los territorios conquistados a la Santa Sede. Pipino ahí restituyó los bienes de la iglesia y el Papa pasaba, a partir de ahora, digamos así, oficialmente, a ser el soberano de los estados pontificios. El rey Pipino el Breve falleció en el año 768 y él repartió la reina entre sus 2 hijos, Carlomán y Carlos, pero poniendo la parte dividida a Carlomán bajo la dominación del territorio de Carlos, dando una prepotencia a Carlos. Ese Carlos que vamos a hablar bien de él, es el famoso Carlomagno. Como no tenía los 2 hijos todavía, había muerto el papá, los 2 hijos no tenían todavía madurez para gobernar, Berta quedó con la regencia del reino hasta que crecieron sus hijos. Pero, ¿qué hizo Berta? Empezó a acercarse a los longobardos, empezó a hacer alianzas con él, y de hecho casó contra el deseo del Papa sus 2 hijos con las hijas de Desiderio, que era el sucesor de Astolfo, rey de los longobardos. Muerto Carlomán, su hermano Carlos tomó posesión de los territorios y echó de su corte toda la familia, todos los que pertenecían a la familia de los longobardos. De hecho, un tema bastante discutido en la historia, ¿no? Si desechó a su esposa, si no desechó, es un problema bastante grande que yo no me voy a meter. Los longobardos quisieron reaccionar a ese acto poco político, digamos así, de Carlos, pero ya había Carlos atravesado los Alpes y destronó al rey Desiderio. Carlomagno ahí ya toma, derrota a los longobardos, ciñe la corona de hierro y se proclama Rex Francorum et Longobardorum, rey de los francos y de los longobardos. Durante ese asedio de Pavía, donde estaba Desiderio, antes de vencer esa batalla, antes de
terminar de vencer los longobardos. Carlos visitó a Roma, fue recibido con todos los honores en Roma, reiteró su alianza con el Papa, que ahora ya era Adriano I, y se convirtió en protector de los estados pontificios. Fue cuando el Papa le concedió el derecho a Carlos de ejercer toda su potestad política en el centro de Italia. ¿Y qué hizo Carlomagno? Que Carlomagno concedió al Papa ese derecho de ejercer su poder civil también en el centro de Italia. Confirmó los estados, las partes donadas por Pipino, y además le donó más territorios. De hecho, ese acto de donación de los estados pontificios representa el último paso de esa confirmación definitiva de lo que después fue llamado estados pontificios. El patrimonio Sancti Petri, que eran donaciones de territorio que se hacían, ya había donado Constantino, donado el territorio, casi toda Italia, a la Santa Sede, pero con la invasión de los bárbaros eso se perdió todo. Y ahora Pipino hizo la donación, Carlomagno reconoce y confirma esa misma donación, y el Papa pasa a ser, además del sumo pontífice, también un rey temporal. Era el, digamos así, emperador, el rey, el gobernante de los estados pontificios. Esa supremacía temporal va a llegar hasta el siglo IX, cuando se me fue el nombre por ahí después yo pongo, invade los estados pontificios, toma Roma, y solo con Mussolini después va a quedar reducido solo al Vaticano. Al morir el pontífice Adriano I, fue elegido León III, el cual entabló desde el principio relaciones amistosas con el rey Franco, enviándole en reconocimiento de su patriciado las llaves de la confesión de San Pedro y el estandarte de la ciudad eterna de Roma. En esas circunstancias, una sorda agitación se hacía sentir, eso tomo de los apuntes de Padre Bunker, entre los parientes y oficiales del Papa difunto, contrariados en sus sueños de ambición, los parientes y amigos de Adriano I, los cuales culminaron en las trágicas escenas de abril de 799, en que el Papa León, el Papa actual, fue brutalmente agredido y encerrado en calabozo. Sin embargo, León XIII, que estaba en desavenencia, problemas con la familia de Adriano I, el Papa fallecido, y ahí empezaba todo ese problema que va a culminar en el siglo de hierro, que el papado pasa a ser una especie de gobierno temporal, también pasa a ser también con miras a la codicia de todas las personas, buenas o malas. León III fue puesto en un calabozo, pero logró escapar y se dirigió directamente a Alemania, donde estaba ahí Carlomagno, en Westfalia. Allí expuso al rey todas las atrocidades que con él se habían cometido y consiguió fácilmente interesarle por su causa. La consecuencia fue que el rey Carlos le dio una buena escolta con los grandes de su corte, con la cual el Papa volvió a Roma y fue repuesto en su centro. Y Carlomagno no quedó solo en eso, sino que en noviembre del año 800 se presentó él mismo en Roma, en la Ciudad Eterna. Se celebró un sínodo solemne en la Basílica de San Pedro para juzgar ese acto de la prisión del Papa León III, y fue, dicen las actas de ese concilio, reconocido como acto vergonzoso y anticanónico. Desde el principio exclamaron: lo que el sumo pontífice diga de sí, eso lo tendremos por justo. Pasados 2 días después de ese pequeño concilio, durante los oficios de la noche de Navidad, el Papa León III celebró la misa con la asistencia del rey Carlos, y al acercarse para hacer la adoración acostumbrada a la adoración del niño, lo ungió como emperador. Y ese es un acto bastante importante en la historia. En la Navidad del año 800, cuando Carlomagno es ungido como emperador de Occidente. Es decir, estamos volviendo al modo, digamos así, de gobierno instituido por Constantino Teodosio y sus sucesores. El pueblo prorrumpió en vítores sintetizados en la conocida expresión: Carolo Augusto, adeo coronato, maino et pacifico, imperatori Romanorum, vita et victoria. Carlos Augusto, haciendo mención a los emperadores antiguos romanos,
coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Ahí quedaba constituido Carlomagno, emperador del Sacro Romano Imperio, que, claro, con la victoria sobre los longobardos, quedaba, y él ya había también vencido en muchos territorios de que lo llamamos Alemania, Suiza, Francia, Italia, España no logró entrar Carlomagno, quedaba eso el nuevo territorio del Imperio Romano de Occidente. Tuvo Carlomagno un largo reinado desde el 768 hasta el 814 y logró reunir bajo su cetro la mayor parte de la Europa occidental, con las poblaciones de origen germánico, romano y el romano que habitaban en ellas. Y, de hecho, se puede discutir la moral de Carlomagno, pero fue un gran emperador y hizo una política cristiana, aunque a veces intentó inmiscuirse demasiado en los asuntos de la Santa Sede, pero entendía como misión el propagar el Evangelio, el ser el brazo secular del Papa para la propagación del Evangelio. Carlomagno hizo de la propagación de la fe y de la civilización cristiana el principio rector de toda su acción política, sin distinguir entre el ámbito de lo espiritual y temporal. Ahí está su error. Consideró como misión suya cuánto podía redundar en provecho de la iglesia y de la cristiandad. De hecho, así fue. Hizo muchísimas cosas Carlomagno, su imperio de más de largo es muy fructuoso y bueno para la iglesia, a pesar de algunos desvíos, pero es positivo seguramente. Voy a hacer acá un resumen un poco del reinado de Carlomagno, de todo lo que hizo. Primero, la propagación del cristianismo entre sajones y frisones. Hizo 3 campañas para doblegar la resistencia de esos pueblos, ansioso de consolidar su dominio sobre el pueblo sajón. Ahí se excedió un poco Carlomagno. Promulgó un severo capitular destinado a imponer al pueblo vencido la fe y la civilización cristiana, sancionando con la muerte el rechazo a la conversión. Eso está mal, no está bien. La fe no tiene que imponerse. Y él, para terminar de dominar ese pueblo que no se dejaba vencer y no se dejaba convertir, obligó: o se convierte o muere, pero ni muere. La dureza del método no fue óbice a la sinceridad con que los sajones abrazaron el cristianismo. De hecho, hubo muchas conversiones verdaderas, no es porque fueron obligados que fueron mal convertidos. Convencidos de acuerdo con su mentalidad de que la victoria cristiana demostraba la falsedad de sus dioses y constituía el signo de que Jesucristo era el Señor y Dios omnipotente. Claro, si ese emperador Carlomagno viene acá con su dios extranjero y vence nuestros dioses, significa que nuestros dioses no son los verdaderos. Por su parte, los frisones del norte, siempre solidarios a los sajones en la guerra, fueron derrotados en el 784 por Carlomagno y desde ahí también ganados para el cristianismo. Después, ahora hablamos de la propagación del cristianismo entre los sajones y frijones, intervención también de Carlomagno en cuestiones doctrinales importantes. A su iniciativa se debe, por ejemplo, la condenación del adopcionismo. Vamos a hablar, cuando hablemos en la próxima clase, de las herejías. La resolución en Occidente de la cuestión del culto de las imágenes, que también vamos a hablar después, y en el Imperio Bizantino eso era un problema bastante grave, y la introducción en el credo de la fórmula filioque. Eso no me voy a meter acá porque cuando hablemos del cisma de Oriente, en la próxima clase también, si Dios permite, vamos a hablar mucho de eso. También ayudó mucho Carlomagno, como brazo secular del Papa que se veía él, en la organización de la Iglesia. Hizo que los cánones romanos tuvieran valores de leyes del reino y hacía cumplir todos los cánones con exactitud. Se preocupó también por la organización de la jerarquía, estableciendo sedes metropolitanas, dividiendo diócesis, delimitando sus territorios y designando él mismo los obispos, que ya no está bien eso también, ya se inmiscuye demasiado en temas eclesiásticos, pero con aprobación, por lo menos tácita, no formal del Papa. Ordenó a los obispos la visita regular de su diócesis, la convocación de sínodos. Se preocupa por lo que los sacerdotes administren correctamente los sacramentos, pronuncien bien los salmos, prediquen los domingos y días festivos,
ayudó en la formación intelectual del clero, se preocupó con la institución de escuelas catedrales y monásticas, con la elevación moral y espiritual, la vigilancia de las costumbres, la extensión de la vida común o vida canónica. De todo cristiano exigía conocimiento del credo, Padre Nuestro, el descanso dominical y la asistencia a las ceremonias litúrgicas los días de precepto. Imagínense que Duque o Cláudio López hoy en Bogotá penalizarse con una multa, por ejemplo, quien trabaja en día domingo o quien no va a la misa el día de precepto. Era un poco eso que estaba pasando aquí. En cuanto a la liturgia, respondiendo a su genio unificador, procuró uniformarla ajustándola a la de Roma. Sabido es cómo él hacia el año 785 pidió al Papa Adriano un ejemplar del Sacramentarium Gregoriano, libro oficial de la liturgia romana. Y de hecho ese es un punto muy importante, porque en las iglesias de Oriente, incluso las que se conservaron católicas después del cisma, hay una división en la diversidad muy grande de ritos. La iglesia romana de Occidente no, mucho por ese intento de unificación que Carlomagno promovió, quiso que Roma enviara los libros litúrgicos y esa es la norma de la liturgia. Eso pensando en todo el imperio que estaba conquistado, Alemania, Suiza, que llamamos Bélgica, Francia, Italia, todo estaba unificado bajo el mismo rito. Impuso en todo el reino la liturgia romana, y trabajó lo posible por abolir el canto galicano en favor del gregoriano. Es bastante conocido que la situación, es una cita, si no me equivoco, de Calderón Boucher. Es bastante conocido que la situación del Papa durante el gobierno de Carlos estuvo subordinada a la del emperador. Desde su advenimiento al trono de San Pedro, gracias a la intervención del rey de los francos, León III fue cortésmente invitado por Carlos a limitarse a la plegaria. Si algo puede decirse en favor de esta suerte de cesaropapismo se llama el error de esa intromisión demasiado grande del poder civil en los asuntos eclesiásticos. Es que Carlos tomaba con seriedad su oficio de jefe de la cristiandad. Decimos en llano que es verdad que sus actitudes revelan una tendencia a cesaropapismo, pero él era piadoso y era obediente al Papa, a la Santa Sede, y estaba intentando hacer la propagación del Evangelio. Era bueno, digamos así, en sus intenciones. Toda su actividad como gobernante reconoció los límites señalados por sus deberes de príncipe cristiano y respetó en todo lo que no se oponía al cumplimiento de sus obligaciones, las leyes y las costumbres de sus súbditos. Se muere Carlomagno en 814 y nuevamente ese mismo error, el reino quedó dividido entre 3 de sus hijos, pero por suerte se murieron pronto 2 de los hermanos y quedó el reino en manos de Luis, que era dividido y al morir, Luis era bueno, pero no era un Carlomagno, no tenía la habilidad política para gobernar tanto territorio como su padre. Y él se muere en el 840 y también divide el reino entre sus 3 hijos. Y ahí fue una pelea entre los hijos, qué territorio quedaba para cada cual, hasta que llegaron a guerra entre ellos y se quedó todo solucionado en un tratado llamado el Tratado de Verdún en 843. Esos son los nietos de Carlomagno. A Lotario le toca Italia y los Países Bajos, que hoy llamamos Holanda, además de Lorena y Provenza. A Luis, llamado el Germánico, le tocó Germania. Y a Carlos el Calvo, la Francia del Oeste. Pero el primero de ellos, Lotario, es el que conserva el título de emperador, el título de su abuelo y de su padre. Pero ¿qué pasa? En ese periodo, nuevas invasiones bárbaras. No es que se habían acabado del todo, pero una intensificación de esas invasiones bárbaras. Germania fue atacada por los checos y húngaros, el sur por los sarracenos, los musulmanes y el Islam, y el oeste fue atacado por los normandos, que eran pueblos bárbaros y bastante crueles, bastante devastadores. Y como los reyes, ¿qué pasaba? Empezó la invasión de los bárbaros, norte y sur, por el oeste también. Como los reyes no lograban preservar bien las fronteras y esa invasión se hacía por todos los lados, los campesinos que quedaban
desprotegidos en esa invasión y perdían todos sus bienes y sus tierras, recurrían a un señor, a alguien que fuera hábil en guerra y tuviera, fuera de la élite del pueblo, digamos así, gente rica, bien abastada. Recurrían a ellos para que, pagando yo algunos impuestos, algo, él me protegiera de esas invasiones, de esos ataques. Y ahí se empezaron a formar, no ciudades, pero lo que se dio a llamar después feudos, pequeñas regiones en que los campesinos todos recurrían a ese señor, y ese señor era lo que nos protegía las fronteras, los territorios, y nosotros trabajamos la tierra y pagamos los impuestos a él, para que él nos proteja de la guerra. Y ese sistema se desarrolló, acá estoy dando un resumen de él, que fue llamado el sistema feudal, que ahí empezó con eso, empezó con el tema de la invasión de los bárbaros. En ese sistema, no es que desde el principio estaba así constituido, pero lo que en su apogeo quedó más, había el señor feudal, que era el amo de las tierras, ese señor que era responsable del gobierno, digamos así, señor de las tierras y de los campesinos. Además, su estilo de vida y mentalidad y valores eran determinados por la función militar. Claro, el señor feudal tenía la responsabilidad de cuidar, de proteger el territorio. Los vasallos son plebeyos o un noble de categoría inferior al señor, que dependía del señor feudal, y su principal deber era guardarle fidelidad, así como pagar impuestos, tributos, ayudar en todas las labores que fuese necesario, ser político-militar. Y el siervo era una persona que pertenecía al pueblo llano, lo que podemos llamar campesino. Era el que trabajaba la tierra o hacía comercio, pero que era el que trabajaba y pagaba sus impuestos al señor feudal. Si usted escucha hoy la historia marxista, va a hablar de errores de ese sistema. Me acuerdo un libro que traía en Brasil, un libro didáctico, que traía las cosas para memorizar para ese examen, para entrar en la universidad. Y una cosa que era para memorizar, para tener en cuenta, es que en el sistema feudal el siervo era una persona doblemente explotada por la iglesia y por el señor feudal, que es falso. Puede ser que hubo abusos, no dejo de reconocer eso, pero no era el básico del sistema. El sistema empezó con esa necesidad de protegerse de los bárbaros. Entonces el señor feudal se disponía a hacer la guerra, pero como no podía trabajar, entonces se le pagaba impuestos para que pudiera hacer la guerra. Más o menos eso. Pero, especialmente la invasión normanda, que fue más cruel, eran invasiones de botín. Venían, tomaban todos los bienes y se iban. Pero después los normandos empezaron a quedarse en el territorio y se establecieron por fin en Rouen, especialmente en el año 898. Y en 911 se le da un reconocimiento legal a ese pueblo bárbaro. Los normandos se le da un ducado, que después se vino a llamar Ducado de Normandía. Y en cambio ellos se reconocían a Carlos el Simple, que ya era bisnieto del Carlomagno, como su señor feudal. Se instruyeron los normandos y recibieron el bautismo, se convirtieron en general. Pero ¿qué pasa? Terminaron la invasión de los bárbaros, terminó ese estilo de vida bélico, digamos así. Los señores feudales ya no tenían más una invasión bárbara de que proteger los pueblos, y empezaron a hacer guerras entre ellos, entre los señores feudales, luchas internas, guerras que hoy llamaríamos guerras civiles, por más territorio, por disputa de intereses, no sé. Y la iglesia fue siempre intentando refrenar eso, refrenar esa continua guerra interna. Instituyó primero personas que no se podían atacar, que se vino a llamar la paz de Dios. Esas personas no se pueden atacar. Y periodos, después, más adelante, periodos que no se podía guerrear, como no sé, Pascua, Pentecostés, Navidad, que se llamó después la tregua de Dios. Y en esa época, siglo X, de hecho es un periodo bastante triste para la historia de la iglesia, con muchos malos papas, que se vino a llamar después el siglo de hierro. Voy a intentar hablar un poquito acá en resumen de él, tomando los apuntes de Paremónquilo.
Al llegar al año 900, el historiador Baronio, que es un famoso historiador, si no me equivoco, italiano, no sabe cómo designar el siglo X, siglo de calamidades y miserias entronizadas en la ciudad civilizadora del mundo, en Roma, y lo califica como Saeculum Ferreum, siglo de hierro. A la verdad, no hay que aguardar el año 900 para prorrumpir en tan tristes lamentaciones. El concilio, eso vamos a hablar después. Noche tan oscura como no había pasado otra igual en la institución divina de la Iglesia. Cualquiera, y ahí uno ve la mano de la providencia, cualquier otra sociedad que no estuviera asistida por una fuerza sobrenatural se hubiese disuelto en el caos bajo el desgobierno de jefes tan miserables e esclavizados. Vamos a ver que era realmente muy triste, fue realmente muy triste ese siglo en la historia de la Iglesia. No hago más el resumen de Padre Bunkler. Cuando los carolingios, de la descendencia de Carlos Martelli y de Carlomagno, debilitados en su poder y caídos ellos también en anarquía, dejan de intervenir eficazmente en los estados del Papa, surgen aquí familias poderosas que por el crimen y la intriga se apoderan del pontificado. El emperador dejó de proteger la iglesia como hizo Carlomagno, por ejemplo. Entonces varias familias, especialmente de lo que hoy llamamos Italia, empezaron a interesarse por tomar el trono pontificio, que era también un poder temporal en esa época especialmente. Poderosos clanes nobiliarios de los nobles romanos hacen del papado Casa Nostra, y la sede de San Pedro es ocupada durante toda una época, durante todo ese siglo, por una larga serie de papas que fueron, en su mayoría, individuos insignificantes e indignos. Empieza primero con el Papa Formoso, que tomó la sede de San Pedro, estuvo en la sede de San Pedro desde el 891 a 896. Formoso, pontífice de no vulgares cualidades, hombre de ciencia y virtud, de carácter férreo y poco dúctil, se había enemistado con la poderosa casa de los duques de Spoleto, a causa de la coronación de Arnulfo de Carintia, rey de Germania, como emperador. Lamberto de Spoleto y su madre Angiltrude no se le perdonaron y buscarían a toda costa vengarse. El año 896 lograrán entrar en Roma, pero para esta fecha ya Formoso yacía enterrado en la Basílica de San Pedro, y también su inmediato sucesor Bonifacio VI, que solo había reinado 15 días. El papa que sucedió a Formoso reinó solo 15 días. Pero sentándose ahora en el trono del pontificio de San Pedro, Esteban VI, que reinó un año hasta el 897, quien, por instigación de los espoletanos, esa familia que invadió queriendo combatir el Papa Formoso, promovió uno de los hechos más espantosos que se puede imaginar. ¿Qué hicieron ellos? Desenterraron el cadáver del Papa Formoso, que había fallecido ya hacía 9 meses, lo condujeron a la Basílica de San Pedro y hicieron una especie de juicio con el cadáver del Papa. Claro, fue condenado y se declaró nulo el pontificado de Formoso, aduciendo motivo de que los cánones prohibían los cambios de sede e inválidas todas las órdenes sagradas por él conferidas. Mire el lío que causa eso. Todo lo que hizo el Papa Formoso por esa atrocidad que hicieron fue declarado nulo. Es decir, que los sacerdotes válidamente ordenados, obispos inválidamente nombrados, confesiones inválidamente impartidas, absoluciones, consagración inválida, pésimo, horrible eso. Lo cual causó, claro, 1000 perturbaciones y polémicas. Su cadáver fue finalmente, después de ese juicio, ultrajado y arrojado al Tíber. Pero sobre Esteban VI, el papa que estuvo presente en ese desastre, no tardó en caer el castigo. Se levantó contra él la población partidaria de Formoso, lo despojó vivo de sus vestiduras, fue metido en prisión y estrangulado. Es todo un desastre, ese siglo es todo un desastre. Antes que termine el siglo IX, se sucederán a la muerte de Esteban VI, varios papas de breve reinado. Romano I, que duró solo 4 meses, Teodoro II, que reinará solo 20 días, pero declaró válidas los actos de Formoso, invalidó ese concilio,
juicio cadavérico que hicieron. Y finalmente Juan IX. Este último será quien anule el concilio cadavérico oficialmente, quemando su proceso verbal y trabajará por la pacificación de los ánimos, absolviendo a muchos obispos y clérigos que intervinieron en el sínodo con tal que pidiesen perdón. Después empieza otra familia a tener influencia muy grande en Roma, la familia de los de Teofilacto. La Iglesia romana durante la primera mitad del siglo X estuvo a merced de la familia de Teofilacto, distinguido patricio, uno de los más altos funcionarios de la curia. A su lado gozaba de igual poder su esposa Teodora. De hecho, fue a causa de Teofilacto que Sergio III, el siguiente papa, debió su coronación. Se murió Sergio III en 911, el papa, y asume el mando de la iglesia el papa Anastasio III, que duró 2 años, y luego Landón I por solo 6 meses. Finalmente, con el apoyo de Teofilacto y Teodora, sube al trono pontificio el obispo de Ravenna, Juan X, que reinó bastante tiempo, del 914 al 928, que gobernó la Santa Sede. Después, otra influencia de la misma familia, pero de la descendencia. Ese papa último, Juan X, no se resignó a ese dominio de la familia de Teofilacto en los asuntos de la Santa Sede, pero por eso se enemistó con la hija de Teofilacto, Marozia con Z. Ella y su marido Guido, el marqués de Tucia, lanzaron puñal de gente armada contra el palacio de Letrán, mataron a Juan X, el pontífice, estrangulado o sofocándolo, bajo una almohada. Marozia, que había matado al pontífice, queda dueña de la situación y hizo darle la tierra pontificia a León VI, que no duró mucho, después a Esteban VII y por fin a su propio hijo, que tomó el nombre de Juan XI. Es todo un desastre ese siglo, como decía. Marozia no ambicionaba otra cosa que la corona imperial con su tercer esposo Hugo de Provenza, pero su hijo Alberico hizo prisioneros a madre y al Papa Juan XI y así impidió que fueran de hecho coronados emperadores esa inicua y impía familia. De ahí más, Alberico fue el rey absoluto de Roma, el hijo de Marozia, pero que estaba en contra de ella. Se portó en todo como dictador, pero demostrando gran capacidad política, empleando con su autoridad en reformas beneficiosas. Después aparece el nieto de Marozia en la sede de San Pedro. Alberico reunió en San Pedro a los nobles romanos bajo la presidencia del Papa, por entonces ya Agapito II, y les hizo jurar que a la muerte de este no elegirían para la sede de San Pedro a otro que a Octaviano su hijo. Y infelizmente cumplieron el juramento. Y el Papa Agapito, cuando murió, el año siguiente, en 955, el joven príncipe, que contaría solo con 18 años, ciñó la tiara con el nombre de Juan XII, el Papa Juan XII, que empezó su papado con 18 años. Juan XII no era para nada digno del trono pontificio, amaba la casa, sus pensamientos eran de vanidad y gustaba más de las reuniones de amigos que de las ceremonias litúrgicas. Más que al pontífice sacerdote, se veía en él al príncipe secular, poco diferente de los señores de aquella atormentada y turbulenta época. Pero, a pesar de todo, hay que decirle en su favor que gobernaba la iglesia, que estos actos él veía como actos del Papa, y de hecho hay una de sus cartas, sus encíclicas, que está firmado Juan XII, el sucesor de San Pedro. Gobernaba, no era bueno para nada, pero gobernaba la iglesia. Pero en el año 962, los emperadores germánicos, que hoy llamamos Alemania, empezaron a tomar influencia sobre los señores feudales, esos señores que eran gobernantes, digamos así, de esos pequeños feudos. Primero, Otón I, después de algunas victorias y tomando más territorio, entró en Roma y se hizo coronar por ese mismo Papa Juan XII. Pero Otón, descontento con ese Papa, le hizo deponer y prohibió que se eligiera un Papa sin su consentimiento.
una mala decisión, pero de hecho las cosas quedaron así hasta el fin de ese periodo que estamos tratando, 1073. El hijo de Otón I, Otón, llamado el Grande, fue coronado en 938. De hecho, ese Otón el Grande no está mal ese nombre que le ponen, porque fue un gran emperador. La santidad circundaba su trono. Era hijo de Santa Matilde y esposo de Santa Adelaida. Su mamá era santa y su esposa también. San Bruno I, arzobispo de Colonia, era su hermano. Y un santo hermano, una santa madre y una santa esposa. Hombre sagaz e inteligente, intentó lograr la unidad alemana y reconstituir el imperio carolingio. Intentó rehacer ese dominio que tenía Carlomagno a través de una íntima colaboración de la Iglesia. La coronación de Otón significaba la restauración carolingia y no una nueva creación, pero sí una trasladación, pues de los reyes francos pasaban a nuevos titulares los reyes de Alemania. Es decir, que el imperio de Occidente no es que terminó y volvió a nacer con los otones, sino que pasó de los francos a mano de los alemanes. Y así empieza lo que llamamos el Sacro Romano Imperio Germánico, o el Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador, si bien soberano temporal de la cristiandad, con un poder superior a los reyes y príncipes, y en los hechos ejercieron tan solo una cierta primacía y una función directiva en las empresas comunes sobre los demás reinos cristianos, salvo de aquellos que estuvieron ligados por una especial relación de vasallaje. Otón II no tenía las cualidades de su padre, reinó pocos años, falleció en 983 y dejaba un niño de 3 años solo, su hijo Otón III. Ese hijo, Otón III, se puso bajo la dirección de Herberto, era abad entonces en Alemania del Babio. Y Herberto tuvo una influencia muy grande sobre el espíritu, sobre el alma de Otón III, y le infundió ese amor por Roma, por la romanidad, por la Roma de Constantino y de Teodosio. Y hizo Otón III, de hecho, es el ideal de su imperio, así como Carlomagno, de extender el poder de Roma, de evangelizar y de ser un reino bajo la cabeza del emperador y del papa. En febrero del año 996 pensó el joven monarca, que tan solo tenía 16 años, ya era llegado a 16 años, que era llegada la hora de ceñirse la corona imperial. Fue a Roma, pero cuando estaba en Pavía descubrió que el Papa Juan XV se había muerto. Mismo así le entró triunfalmente en Roma, pero y si buscó elegir un nuevo papa, siempre era un papa en esa época, un papa entre los italianos, los que habían nacido en lo que hoy llamamos Italia, especialmente descendientes de una de esas familias nobles y poderosas e influentes. Pero él buscó un papa de afuera de ese eje, digamos, y fue elegido Gregorio V, que reinó 3 años, y ese Gregorio V va a coronar emperador a Otón III. Cuando muere Gregorio V en el 999, fue elegido papa el maestro, el tutor de Otón III, Herberto, que se llamó Silvestre II. Aunque idealizaba un imperio universal con raíces en Roma, Otón III, que iba a constituir ese imperio tan sólido con el hecho de que su tutor era el Papa y el emperador, pero él se murió en 1002 y el definitivo asentamiento territorial del imperio sería Alemania y una parte de la península itálica. La prematura muerte de Otón III frustró sus ambiciosos sueños imperiales y también interrumpió bruscamente la presencia germánica en Roma. Los reyes germánicos, ocupados en los asuntos de Alemania, se mantuvieron durante 40 años alejados de Italia. Y ese vacío fue aprovechado por poderosos señores romanos, primero la familia de los Crescenses famosos, y luego los condes de Tusculum, emparentados con la familia de Teofilacto, el anterior impío, para imponer de nuevo su dominio sobre la Santa Sede y volver a renovar los abusos del siglo de hierro.
Claro, los emperadores dejaron de visitar, digamos así, Italia y Roma, y las familias empezaron nuevamente a tomar el poder. En Alemania, había subido al trono Enrique II, llamado el Santo, último de la dinastía de Sajonia, quien era bien conocido por su piedad, por su valor y por celo por la reforma de la Iglesia. Santo, de virtudes sólidas y heroicas, y dotados como hombre de gobierno de gran realismo. No se dejó seducir por los sueños fantásticos de su primo Otón III. Tan solo en 2 ocasiones bajó a Roma en compañía de su esposa Santa Cunegunda para ceñir la corona imperial en el año entre 1013 y 1014. Y más tarde para ayudar al Papa en sus campañas guerreras al sur de Italia del año 1021 al 1022. San Enrique, cuando estaba en el lecho de muerte, entregó su esposa Santa Cunegunda a su papá, la entregó tan virgen como la había recibido. Guardaron ambos la castidad durante su matrimonio. Murió el emperador Enrique el Santo en el año 1024, siendo venerado como santo por las iglesias alemanas, canonizado. San Enrique, la fiesta se celebra el 15 de julio. Fue solemnemente canonizado en el año 1046. Con la muerte de San Enrique se extinguía la dinastía sajona en Alemania. La sabiduría, prudencia y unión de los obispos alemanes libró el país de la guerra civil, eligiendo para suceder a Enrique a Conrado II, duque de Franconia. Con ello quedaba fundada la dinastía sálica o de Franconia, y esta establecería una nueva política respecto a los grandes señores eclesiásticos. Los papados siguientes, para ir terminando, quedarán sujetos a la influencia de la familia de los Crescenti, que serían los papas Juan XVII, XVIII y Sergio IV. Tristemente se ocurre también en esa época, ese periodo que fue bastante desastroso, un caso de que el papado fue comprado, y el papa que lo compró se vino a llamar Juan XIX, y también que un niño de 12 años se sentara en la silla pontificia Benedicto IX, todo por influencia especialmente de esa familia de los Crescenti o Crescenti. En 1046, otro problema con el papado, por las luchas entre las familias, quedan elegidos teóricamente 3 papas: Benedicto IX, el niño de 12 años, Silvestre III y Gregorio VI. Pero vino un concilio, el concilio de Sutri, que fue celebrado en presencia del emperador sucesor de San Enrique, Enrique III. Y ahí, a partir de ese concilio, la iglesia empieza a respirar un poquito después de tantos papados desastrosos. Los nuevos papas, Clemente II, Dámaso II, León IX, Nicolás II y Alejandro II, comenzaron una reforma por la lucha primero contra la simonía, que era ese pecado de poner valor financiero en las cosas sagradas, como por ejemplo, no sé, vender un bautismo, vender una misa, cosas así. Y también una lucha acerrada contra el matrimonio de los sacerdotes, que había muchos sacerdotes indignos que se unían con mujeres. Y especialmente Nicolás II, primero él prohibió que se asistiera a misa de un sacerdote casado, y por fin, y eso que va a dar un alivio muy grande para la iglesia, reservó la elección papal en el concilio celebrado en Letrán en el año 1059 al colegio cardenalicio, es decir, las cosas quedaban un poco como son hoy, que son los cardenales que deben elegir al papa. Y es el respiro de la iglesia que con eso termina ese desastroso periodo. Libre del yugo secular, se prepara ya el apogeo del papado. Y el próximo periodo que vamos a entrar, que en nuestra clase siguiente, ahí vamos a hablar de grandes y santos papas, del apogeo de la cristiandad, del apogeo también de la escolástica. Ese periodo es un periodo bastante tortuoso, bastante complicado, pero no ven que por la providencia divina, aunque tenían papas muy indignos y con intereses solamente temporales y con problemas morales y todo, la iglesia siguió siendo la Santa Iglesia Católica y fue preservada pasando esa tempestad.
y luego después de eso, con esos papas, ya se empieza un movimiento de reforma de la iglesia que va a culminar con santos papas y santos doctores también en ese periodo. Claro, deja rastros muy malos, toda esa influencia de esas familias, de esos malos papas, pero la iglesia santa católica logra sobrevivir. No sé si ya comenté eso. El libro de la historia de la iglesia, de la colección de libros del padre Alfredo Sainz, se llama La nave y las tempestades. Creo que ya comenté eso. Y está muy bien puesto el título. Es la nave de Cristo, dirigida por San Pedro, por el Papa, y las tempestades que le atacan por todos los lados. Si hay herejías exteriores, si hay herejías interiores, se llaman los papas también. De hecho, hoy vivimos una tempestad bastante brava, bastante complicada, que así como pasó por ese periodo, parece que Dios nos lo saque de esos papados malos que tenemos desde el Concilio Vaticano II. Ahora es fácil hablar de la historia, pero vivir un periodo de ese es muy triste, y nosotros estamos viviendo un periodo muy triste en la historia de la iglesia. Pero Dios lo sabe, parece que se termine todo, pero parece que hay algún renacimiento con algún santo por ahí, alguna cosa, alguna disposición de la providencia que nos saque de esa tempestad para dar nuevamente un apogeo para la iglesia católica. Humanamente hablando parece que no, pero estamos hablando de una institución que no es humana, que es divina, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bien, clase que viene, si Dios permite, volveremos a ese mismo periodo y el anterior que habíamos hablado desde la invasión de los bárbaros hasta el año 1073, para hablar especialmente de las herejías de ese periodo, quizá más claro del monoteísmo y el adopcionismo, también los iconoclastas, y del gran cisma de Oriente, que es también una parte triste de la historia de la iglesia, cuando la iglesia queda dividida y hay un cisma, las iglesias orientales en su mayoría se separan de la iglesia verdadera, de la iglesia romana. Bien, pero eso en la próxima clase, si Dios permite. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.